Buenas tardes a todos los que están ya conectados a través de Facebook. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Gabriela de la Rosa. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, qué bueno que pudo venir. Maestrante en Derecho Civil, Derecho Familiar, ¿verdad? Es Por correcto. comprender, también titular de su oficina, docente, Sí. ponente, y diciendo de aquí para allá también, ¿verdad? De un lado para el otro. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los cambios que hay en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que hay muchos cambios. Maestra, ¿cómo ve? ¿Qué opina usted? Pues principalmente en materia familiar, ¿no? Que es lo que nos compete ahorita en esta charla, hablar sobre la materia familiar. Principalmente vemos la parte de garantizar la parte de los niños, niñas y adolescentes que se ha venido dejando un poquito atrás a un lado, porque ya la escucha de los menores, ¿no? Principalmente es esa parte que ahorita vemos fundamental, que es lo que se viene, como ya no dejarlo a un lado, sino apapacharlos de una cierta manera para poder legalizar esa parte, ¿no? Que existe esa garantía, esa transparencia, la protección hacia ellos y parte de garantizar los procesos, ¿no? Obviamente nos lo toca el mismo Código Nacional, ¿no? De ya hacer una pronta y expedita impartición de justicia, que principalmente lo vemos que no es así, y lo estamos viendo en los tribunales de Ciudad de México, que a pesar de que ya tenemos las unidades de gestión, es un caos, ¿no? Entonces, por más que promovemos, por más que hacemos, pues sigue estando en lo mismo. Yo lo estaba notando mucho que en ese sentido se va a llevar mucho trabajo en lo que se acomodan para las unidades de gestión, porque realmente lo vemos en ese sentido de que todo el trabajo anterior, rezagado, pues es parte de, ¿no? De que promover, hacer y deshacer, pues está como que medio complicado esa parte, ¿no? Obviamente tenemos la parte de los divorcios, ya no va a ser divorcio incausado, ahora vamos a tener el divorcio ya bilateral, que en muchas ocasiones llega a haber una pequeña confusión, porque ya en otras entidades como lo que es Hidalgo, Puebla, tienen el divorcio bilateral, que es de mutuo acuerdo. De algún modo, en sentido estricto en esa parte, van a seguir estando encausados. Nada más que simplemente va a cambiar al bilateral. Y muchas veces llega a confundir esa parte de cómo se va a hacer lo bilateral, ¿no? Si es de mutuo acuerdo. Pero si no llegan a un convenio, se va a juicio. Y ahí se va a convertir en un juicio incausado al final del día, ¿no? Entonces, vemos que no va a haber como ese gran cambio que nosotros lo llamamos ahora en materia familiar, pero sí en un sentido que a lo mejor podemos evitar controversias, de a lo mejor llegar a un juicio, sino simplemente ser un poquito más empáticos nosotros como juristas, de a lo mejor de ser conciliadores y llegar a un convenio más factible para los niños y también para las partes, porque lo vemos, ¿no? Las partes llegan en el momento donde discuten y también nosotros como juristas lo hacemos, ¿no? Propiamente en el discutir y decir, no, pues es que el bienestar de los niños, ¿no? Y no, pues yo quiero irme a juicio y no permitas esto, ¿no? Cuando en la realidad a lo mejor son las partes que deciden llegar a un convenio. Y justamente me tocó apenas un asunto así el día lunes que tuve audiencias, donde ellos llegan, hacen un convenio de todo lo trabajado, de todo lo que a lo mejor vemos que un niño está en violencia familiar y deciden llegar a convenio. Y pues uno como abogado dice, bueno, ¿hasta dónde estoy llegando todo lo que trabajé? Pero ya no depende de nosotros, sino depende de las partes de a lo mejor llegar a ese convenio por la estabilidad emocional de los niños. Así es. De decir que son sus papás y pues dicen, bueno, si esa es la estabilidad que ellos le quieren dar, pues adelante, ¿no? Que existe esa convivencia que a lo mejor al ratito se los va a agradecer el niño y va a decir, bueno, ya crecí en un núcleo familiar ya más estable, ya donde mis papás a lo mejor ya se arreglaron, ya no hay tanta pelea, ¿no? Entonces pues, yo dije, bueno, entre mí dije, ya no me voy a enojar, ya lo voy a dejar por que llegaron a un buen convenio y pues adelante, ¿no? Que sea lo mejor para el niño y también para ellos.
porque si llega el conflicto, como dije, pues nos vamos a juicio, o sea, no permitas que a lo mejor exista la convivencia porque, pues mira, fue tu hijo violentado de golpes, emocional, psicológico, pues no lo permitas, ¿no? Pero después entré en razón y dije, bueno, a lo mejor se va a la terapia psicológica y a lo mejor entre los tres, pues se permite esa vía de componer esa familia, ¿no? A lo mejor ya no va a ser funcional, pero sí ya llegan a un buen convenio y a un buen arreglo por el niño, ¿no? Claro, pues es que nos ha tocado tres temas muy importantes. Uno de ellos hablaba sobre la justicia que debe ser pronta y expedita, que nos establece el artículo 17 constitucional, ¿no? Que por eso van las partes, ¿no? Solicitan efectivamente al órgano jurisdiccional. Usted lo decía, en la Ciudad de México ahorita hay un pequeño caos, ¿no? ¿Por qué? Porque los juzgados familiares de escritos, ahorita ya hubo un cambio y los vemos, ¿no? Que tenemos algunos asuntos de algún juzgado, ejemplo, un 33, te lo mandan al juzgado tercero, ¿no? Y hay que esperar las listas. Entonces, ¿dónde está lo pronto y expedita que debe de ser, ¿no? Ahí, los que tenemos, por ejemplo, la práctica en la cuestión de la litigada, como usted lo acaba de mencionar, en el Estado de México, a pesar, bueno, son las 32 entidades federativas, el Estado de México como que trabaja un poquito más rápido, ¿no? Porque antes recuerdo que promovías antes de las 12 y al otro día ya ibas y estaba a tu acuerdo. Y ya está. No, ahorita sí ya se toman sus 48 horas, dicen, ¿sabes qué? Tengo 48 horas para acordar. Pero aún así sigue siendo una de las entidades más rápidas Más eficaz. que hay. El estado de Hidalgo, pues tiene su propio código familiar, el estado de Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces dice, voy a Hidalgo y cuando vas, y, "Bueno, tendrás el código de procedimientos civiles y ya está uno buscando. Y te das cuenta, oye, es que aquí no viene, ¿no? Cuando eres primerizo, ¿no? En esa situación. Y ya te dicen, es que Hidalgo tiene su propio código familiar, ¿no? Y ahorita todo esto que se va a fusionar precisamente, que nada más vamos a tener un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que esperemos que esto sí nos ayude un poquito, ¿no? También comentaba usted sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos establece sobre ese derecho de la infancia, ¿no? Y que además el artículo 666 nos establece sobre la especialización para todos aquellos que vamos a estar litigando, postulando en materia familiar. Decía, a veces uno como abogado también hace un poquito de coraje, que si llegan al acuerdo, no llegan al acuerdo, que tratamos de hacerlo de la mejor manera como mediadores, ¿no? Conciliadores, que por eso es que nos mandan al Centro de Conciliación y Mediación, ¿no? Sí, justamente es como el problema ahorita, ¿no? En la animación de nosotros como litigantes, porque decimos en el Estado de México, cada juzgado tiene su instancia de los mediadores, ¿no? Del centro de mediación para que puedan llegar ellos a un convenio, les expiden su constancia y nosotros le emitimos, ¿no? Pero aquí en Ciudad de México todavía no está como el centro de mediación. Entonces sí va a ser un caos como de, pues, ¿a dónde vamos a asistir, no? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y que digo, todavía no entramos a esa segunda fase porque ahorita estamos en la primera fase. A comparación del Estado de México, podemos decir que aunque no ha entrado en vigor, lo estamos trabajando. Sí, fíjese que bueno, el Estado de México siempre han ido un poquito más avanzados. Tenemos los juicios cero papel, Sí, ¿no? Que ahí ya es todo en línea, ¿no? sí. Pero a veces platicábamos, me tocó dar una ponencia el sábado, y mira, ¿qué tanto ve, ¿no? ¿Cómo está pasando? Pues aunque sea cero papel, pero ¿qué pasa? Te acuerdan mal. Entonces tienes que pasarlo a cuenta. Lo pasas a cuenta, a veces tenemos un asunto que gira un exhorto y en el exhorto viene mal, hay que esperar a que te contesten y demás, ¿no? Entonces se está complicando un poquito. En la Ciudad de México, pues tenemos también lo que viene siendo los MACs, ¿no? Que son los medios alternos de solución de controversias en materia penal, pero que en materia familiar, pues también podemos nosotros acudir a ellos, ¿no? Sí, inclusive de esta cuestión del cero papel, es un derecho que tienen las partes de solicitar si lo quieren hacer vía electrónica o vía físico, precisamente por las equivocaciones que tiene el mismo tribunal. Porque dicen, oye, pues se equivocaron, no acordaron bien. Entonces, también nos están complicando a nosotros como juristas de, pues, oye, pues ahora lo tengo que hacer de manera física de todas maneras, o sea, queramos o no, pero me estás impidiendo que lo vuelva a hacer físicamente. ¿Por qué? Por las equivocaciones, ya sea del sistema o del mismo juzgado, ¿no? Entonces, eso nos impide que sigamos asistiendo a los tribunales.
de Sí, alguna manera. Es, por ejemplo, como ahorita lo notamos, ¿no? Aquí en Ciudad de México, todo es trámite, meramente burocrático, ¿no? En el sentido de que la firma electrónica. ¿Por qué? Para registrarnos que realmente seamos personas autorizadas para la materia familiar o la materia civil. ¿Qué digo? A lo mejor no nos vamos tan lejos que por un lado está bien, porque decimos, ¿no? El penalista llega a un juzgado familiar y es como, ¿qué hace un penalista aquí, no? Y viceversa, ¿no? ¿Qué hace un familiarista en materia penal, no? Ahora sí que dirían cada quien zapata a su zapatero, ¿no? Y cada quien vaya a trabajar de manera adecuada para llevar los procesos, porque sí me ha tocado ver que llevan los procesos y se equivocan. O sea, inclusive hasta los mismos abogados de oficio. Ahorita tengo rescatados 6 expedientes de Ciudad de México de abogados de oficio que entorpecen los juicios. Y es hacer una regularización a los procesos porque, ¿no? O sea, llegan los clientes y es que me cobró 15,000 pesos de copias, me pidió para el trámite. Y son abogados de oficio servicio. donde se supone que es gratuito y no cobran. Entonces les digo, ¿cómo que le cobraron? Sí, es que me cobraron. No, es que los abogados de oficio no cobran. Entonces vemos ahí un mal manejo de situación de mismos servidores públicos del mismo tribunal que también están fallando, ¿no? En el sistema. Entonces ahorita con este nuevo código pues vemos ya algunas grandes diferencias donde digo, ojalá que sí pueda funcionar, porque tenemos hasta el 2027 para entrar en vigor como tal, pero pues yo creo que sí les falta mucho, ¿no? En esa parte. A comparación del Estado de México, que sí lo vemos un poquito más rápido, no necesitamos, ahora sí que tramitar para sacar la cita de ingresar a una inicial. O sea, vamos, nos presentamos, rápido nos entregan y a lo mejor en 2 o en un día nos acuerdan el expediente. Justamente así me pasó apenas en Tlalnepantla, lo ingresé en la semana pasada y el viernes ya tuve el acuerdo, ya con audiencia para el 24 de febrero. O sea que ahí sí es pronto y expedito, ¿no? Aquí sí, en el Estado de México ya es pronto y expedite y yo me quedé, dije, súper rápido. O sea, dije, ya tengo señalada audiencia. Y dije, pues vamos. O sea, dije, realmente sí. Y pues lo vemos en las diferencias de que pues ya ahorita con el código, pues sí lo veo que ya lo estamos implementando. Inclusive en los Reyes, ya las audiencias son orales. Igual lo que es Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tlalnepantla, Tecámac ya tienen por así que sus salas de juicios orales. Entonces lo vemos que para el Estado de México no hay complicaciones. Ciudad de México. Entonces la infraestructura se considera, muestra que la infraestructura todavía le hace falta a la Ciudad de México más que al Estado de México. Sí, muchísimo. O sea, yo lo veo en el sentido que, por ejemplo, si ahorita que ya quitaron, extinguieron varios juzgados, pues yo creo que implementar a lo mejor adecuarlas, los mismos juzgados, espacios, adecuarlos para las mismas audiencias. O sea, digo, a una vista, a lo mejor que no trabajamos ahí, pero a lo mejor de externa, pues a lo mejor vemos como destinatarios de pues, qué van a hacer con esos espacios, ¿no? Porque no dejaron expedientes, están vacíos. ¿Cuánto inmobiliario no quedó ahí? Entonces yo creo que sí sería como un poquito de funcionamiento de dejar ahí para unas salas de censura. Ojalá no sabemos qué planes tiene el presidente, el magistrado Guerra Brá, que él está ahorita en funciones, no sabemos qué es lo que ha platicado, pero el 1 de diciembre entró en vigor en la Ciudad de México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la primera fase, ¿no? En materia familiar fue la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción de dependencia económica, que son juicios un poquito sencillos, porque realmente son trámites, ¿no? Una pensión que les dan, ¿no? Del Seguro Social para saber si realmente depende la persona del difunto, del de cuyos, para saber, ¿no? Entonces ya jurisdicción voluntaria son juicios que son muy pequeños, son muy prácticos de llevarlos y que no es necesario como llevamos un juicio como pensión alimenticia, una guardia y custodia, un divorcio. Entonces yo creo que por eso empezaron por ahí con los juicios voluntarios para ver cómo se llevaba a cabo los juicios orales.
Sí. Pero yo creo que en el Estado de México pues, los venimos trabajando, tenemos la declaración de parte ya, ya no está la confesional, a comparación de ahorita lo tradicional, ¿no? Que lo seguimos teniendo. Y yo creo que sí trabajamos muy distinto. Lo que sí nos hace falta bastante, como trabajarlo, es la parte del interrogatorio y contrainterrogatorio. Nos falla mucho. Las técnicas de litigación, Sí. ¿no? Y lo Así, digo, no, nos falla porque yo también tengo mis pequeñas fallas, ¿no? Pero yo sí lo siento por esa parte que nos falta mucho. Porque a veces no distinguimos, por ejemplo, preguntas que sean subjetivas, objetivas, ambiguas. Entonces sí nos falla un poquito en ese sentido. Porque incluso ahí con una jueza en materia familiar ahí en Los Reyes, eh, teníamos ya la declaración de parte y entramos en debate, ¿no? Entonces yo le decía a la juez, es que pues objeto esa pregunta, ¿no? Y me decía, es que manténganse al margen hasta que concluyamos. Yo dependo en qué momento, ¿no? Y digo, se supone que para faltaba la eso mediación, ¿no? Ya que es uno de los principios, ¿no? exactamente, entonces digo, pues se supone que para eso es la declaración de parte y entramos a interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Pero dije, bueno, en su momento me dará el uso de la voz y efectivamente, ¿no? Me da el uso de la voz, le hago notorio las observaciones y digo, bueno, pues ahora voy a formular yo mis propias preguntas, ¿no? Porque es ir anotando y como le decía yo a los clientes, en los pequeños detalles tenemos que estar al pendiente, porque de ahí se nos va y ahí pueden encontrar, llegan en contradicciones. Entonces tenemos que estar como al pendiente de lo que dice la contraparte para ver en qué momento hago mi pregunta, ¿no? Sí. Porque es irlas formulando hasta que me den uso de la voz la juez. Entonces aquí también depende mucho de los jueces, de los criterios que ellos traigan. Porque hay jueces que sí lo permiten como de, ah, bueno, a ver qué pregunta va a relacionar, ¿no? No, y aparte en la declaración de parte son preguntas abiertas. Exactamente. Entonces ahí como que tiene uno más la facilidad. Independientemente, bueno, del Estado de México, de que uno promueva la confesional. Dice que en la Ciudad de México también ya hay juicios orales. En el año 2014 entraron los juicios orales en materia familiar en la Ciudad de México. Y también sí tienen sus salas, tienen todo. Pero aquí a lo que vamos es, ahorita, cómo están integrando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Usted considera, maestra, que si es para un buen cambio o qué piensa general de esta entrada en vigor del Código Nacional? Por una parte sí está bueno, está bien, porque al final de cuentas lo vemos que es una copia tangible del Código de Procedimientos Civiles, solamente que ya a nivel nacional, pero lo vemos que es lo mismo, ¿no? Simplemente que cambiamos ciertos aspectos del mismo proceso en cuestión de la confesional a una declaración de parte, ya no tenemos tantos testigos dentro de los juicios y pues también los dictámenes, ¿no? Que a lo mejor ya van a ser un poquito más rápido de realizarlos. Entonces yo creo que sí es bueno porque nos quitamos ya tanto de los secretarios de acuerdos, que son los quienes determinan, ¿no? Justamente como lo decíamos con Arguito, Eduardo siempre lo platico con él y le digo, es que hay ciertas circunstancias que ustedes como secretarios de acuerdo no les quito que no sepan. Al contrario, se los reconozco, que tengan la capacidad porque tienen la competencia y tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Ya como un juez. Digo, pero también les llega a fallar un poquito en la cuestión de tomar decisiones. En el sentido, por ejemplo, guardias y custodias, que ahorita ya lo tenemos contemplado, ¿no? La igualdad en el artículo 4, ¿no? Igualdad y equidad de género, ¿no? Y lo hacemos el rol del cambio de la guardia. ¿Por qué no darle esa prioridad también al progenitor de hacer las mismas labores que la acreedora alimentista? Entonces, pues ahí lo vemos, ¿no? Que se va pegando esa parte. Entonces, yo le decía a Lalito, le digo, no les quito su grado, pero si realmente ya es necesario y justo que un juez se tome, ahora sí que su porte de juez, se ponga a leer los expedientes y tome la decisión correcta, ¿no? Porque lo vemos que sí, efectivamente, quienes determinan son los secretarios de acuerdo. Sí, pero hemos tenido, por ejemplo, nosotros que litigamos y postulamos en el Estado de México y en la Ciudad de México, sí vemos que en el Estado de México, por ejemplo, en Los Reyes, ¿no? Que se menciona, entras y ahí está directamente el juez, ¿no? Sí. Y el auxiliar de sala, ¿no? Te está llevando, ¿no? Ahí a cabo la audiencia.
Entonces, aquí en materia familiar en la Ciudad de México, igual ya está el juez, ¿no? Desde el cual ya lo lleva. Nada más en los juzgados, en los juicios escritos, es donde todavía el secretario es donde tiene la participación, ¿no? Exacto. No, bueno, en el inicio, en la historia de México, cuando se implementaron, en el año, si no mal recuerdo, 2012, que se implementaron los juicios orales en materia familiar, pues era en la sala, ¿no? Y el auxiliar de sala pues estaba pasando las hojitas, ¿no? Al juez, a los abogados, de cómo se llevaba a cabo, porque precisamente usted tocaba algo al inicio. A veces la infraestructura no está tan bien, ¿no? Como pasó en la cuestión penal, que estaba ya en vigor en la cuestión penal, ¿y qué pasó? Que posteriormente muchos dicen, bueno, ya estamos llevando los juicios orales en materia penal, pero no tenemos toda la infraestructura, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, lo sabemos, ¿no? Va a pasar lo mismo. Ahora va a haber una ventaja. Les digo, y va a ser hasta el 2027, ¿eh? No va a ser que entren en todas las entidades, ahora sí agarrar nada más tu Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ahora sí poder, pero también tocaba otro tema que decía, hay que ver cuál va a ser el criterio, porque no sé si le ha pasado que en el mismo juzgado y hasta con los mismos, bueno, distintos secretarios de las secretarías, a veces el criterio es diferente, Sí. ¿no? Y más cuando hay otros tipos de juzgados, ¿no? Por ejemplo, Ecatepec tiene, no sé, como 4 o 5 juzgados familiares, ¿no? Y a pesar de que es el mismo distrito, hay diferentes criterios. Sí. Ahora imaginemos, ¿cómo piensa usted que, y lo que decía, va a haber diferentes criterios, ¿no? Sí, diferentes criterios en el sentido, por ejemplo, los secretarios de acuerdo. Justamente me tocó con una juez de Ecatepec, porque yo agoto todas las medidas de apremio y digo, ya necesito la de arresto, o sea, necesito que me la aplique. Es que tengo que prevalecer a las partes, las tengo que cuidar, entonces no se la voy a otorgar. Pero si ya tengo ya las agoté, dígame entonces usted qué puedo hacer o permítame hablar con la juez, porque pues entonces, ¿qué más puedo hacer? No, es que no lo voy a dejar pasar. Y un administrador, ¿no? Ajá, entonces digo, pues, yo también necesito, le digo, o sea, me está quitando ese derecho. Le digo, a continuar con el proceso. Entonces yo creo que entre que estábamos discutiendo, pues ya salió la juez y dijo, a ver, pásale, ¿no? ¿Qué necesitas? Y me dice, es que tengo que cuidar a las partes, no puedo otorgarle la medida de premio. Entonces, no sé, entre que pasó todo eso, al siguiente día se me presenta la parte, se hace el dictamen de genética y digo, wow, ¿en qué momento, no? O sea, se dio. Entonces, ahorita en otro asunto de reconocimiento de paternidad, pues aquí sí la juez fue el criterio muy distinto, agotó todas las medidas de apremio y ejecuto la medida de apremio con el arresto. Entonces dije, ok, dije, entonces sí son diferentes los criterios de los jueces, que cada uno tiene un diferente en cuestión de, bueno, vamos a quitarnos ya de un peso de encima, de general y avanzar en los procesos. Porque me decía la juez, no me puedo brincar un paso si no agoto la escucha del menor, porque al ratito ellos meten la apelación y pues van a hacer una regularización del proceso y es volver a iniciar con todo lo que ya avanzamos. Entonces dije, no, perfecto, o sea, agoto todos mis recursos, todo lo que tengo y no importa lo que me tenga que tardar, pero avanzamos en el proceso. No, y que vaya bien, ¿no? Lo que le decía. Si no al rato, una reposición de procedimiento. Entonces, se gastó tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y ese criterio que comentaba de la juez, en lugar de resguardar a las partes, tiene que haber resguardado el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, porque era una guardia y custodia. Exactamente. ¿No? Entonces hubo una mala interpretación de la ley ahí por parte de la juzgadora. Y fíjese, por ejemplo, ahorita que viene la reforma constitucional y que ya dice algunas leyes, o más dice en el artículo, que tendría que ser la interpretación literal. Entonces, todos los que hemos estudiado, independientemente de la licenciatura, algún diplomado, algún posgrado y todo eso, sabemos que hay diferentes maneras de interpretación que nos maneja la hermenéutica jurídica. Entonces, ahora nos preguntamos nosotros, bueno, tanto estudiar y ahorita que están reformando la Constitución, y yo te daba un claro ejemplo, ¿no? De decir cómo es posible que una juzgadora, en lugar de que vele por el interés superior
de la infancia, que es niño, niña y adolescente, que velen más por las partes entre el actor y el demandado, ¿no? Que en Exactamente. ese caso decía, ¿por qué se surgía un arresto? Porque ya había usted pasado todos los medios de apremio que maneja la ley adjetiva de la materia. Exacto. Entonces, la misma ley dice, en caso de que todo esto pase, como último, pues entonces la medida de arresto, ¿no? Para que vean Ujú. que lo que es el órgano jurisdiccional no es un juego, Exactamente. ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones lo vemos, ¿no? Están las multas y no se ejecutan las multas. Entonces, ¿qué pasa de, ay, pues me multaron, ay, no hagas caso, no pasa nada. Es una multa, no se tiene por qué pagar, a menos de que la ejecute la parte contraria, ¿no? Entonces la dejan y lo dejan, no, no pasa nada. Entonces, ahorita que yo sí hice todo el cambio de ejecutar la medida de apremio, esa es sorpresa, ¿no? Para todos es como, híjole, ¿sí lo vas a hacer? Sí. O sea, ya es un desacato judicial en el que entran que vean que no se está jugando. Y más porque está el bienestar de una niña. Claro. Entonces está el juego de que no conoce a su papá quiere incluirse en sus actividades y que no se le permita, pues es un derecho. Así como cumples con una obligación, pues también tienes un derecho. Entonces, eso está sujeto a la ley y no se puede retraer. Entonces, le digo, no, no hay de otra, ¿no? Entonces, sí, con este Código Nacional vemos que sí es necesario que ya los jueces estén, a pesar de sus criterios que tengan, que digo, ahí nos va a felicitar a nosotros como juristas, porque vamos a implementar esa parte del estudio, que como ahorita bien decía usted, no nada más es leer el artículo, sino saberlo interpretar, porque justamente jugamos nosotros con los artículos, ya sea para bueno o sea para malo, pero al final de cuentas es algo que está tangible. Sí. Dice que, bueno, el Código Nacional nos establece el artículo 235 que nos habla de los requisitos para la demanda. Y uno de los apartados nos habla que ahí tenemos que hacer valer que algún convenio, alguna jurisprudencia, ¿no? Aparte del articulado. Entonces yo decía, bueno, ahora tienen que volver otra vez a las fuentes formales del derecho, a sus clases de introducción al estudio del derecho, que muchos dicen, muchos no, no me gusta la introducción, ¿no? Pero ahora sí que de ahí es la cimentación para que podamos entender y comprender, porque así ahora ya lo establece el artículo 235, ¿no, maestra? Que lo establece de esa manera, entonces ya como abogados, pues podemos hacer uso también del artículo 133 constitucional, el principio de convencionalidad. Entonces vamos a tener que estar estudiando, ¿verdad? Y actualizándonos constantemente, ¿verdad? Completamente, porque al final de cuentas, lo que siempre, a veces yo les digo, igual a mis compañeros, ¿no? Más allá de establecer la parte fundamental de nuestro código, de todas las leyes que podemos rescatar, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Código de Procedimientos, a pesar de ello que nosotros lo implementamos, es saber la argumentación, porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa, no? Expedientes tamaño de libro, que decimos, es que no queremos leer la novela, ¿no? Porque hasta incluso para los secretarios es como pues, el chismecito, ¿no? ¿De qué color traía los calcetines? Y le digo, es que eso a mí no me interesa, ni para el juez le va a interesar, sino que queremos saber justamente cuál es la raíz del problema para poder fomentar y saber ayudarlos, porque siempre ponen, ¿no? En un divorcio, ¿no? Pues es que me quitó hasta el perro que tenía, ¿no? Se llevó hasta los lentes que usaba. Entonces hicimos cosas que no son necesarias ponerlos en los escritos, ser muy concretos, precisos y concretos en nuestros escritos. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo también de los secretarios y pues del mismo juez. O sea, lo que ven, disolución del vínculo matrimonial, razones, ¿no? ¿Cuáles son las causales? A lo mejor una violencia familiar, a lo mejor que porque ya no se entendieron y decidieron ya mejor separarse, bueno, es entendible, pero sí ya evitar tanto libro porque sí, la verdad es que para nosotros también es complicado, ¿no? Leerlo y ahora que se viene una reconvención, que obviamente ya la reconvención también ya la teníamos, pero muchas veces meten reconvención hasta en los divorcios, ¿no? Sí, Que que no realmente tiene es una nada que solicitud de ver. divorcio, ¿no? Sí, por ahí me tocó ver en el Face con
licenciado Vargas, Jorge Vargas, que mencionaba, saludos al licenciado Vargas, fue compañero mío desde el CCH, estuvimos ahí, luego en la facultad de Aragón, estuvimos por ahí. Sí, justamente también lo vi yo y cuando me dijo, yo no lo quería creer, dije, es que cómo meten una reconstrucción en un divorcio, ¿no? O sea, es ver para creer, ¿no? Entonces también ahí, que es lo que venimos comentando, ¿no? Que hay abogados que son a lo mejor penalistas o se dedican a la materia laboral y dicen, ¿qué haces aquí en materia familiar? O sea, si no lo sabes llevar, pues mejor no te metas, ¿no? Y más ahora con el Código Nacional. Y pasa a nosotros igual, ¿no? Que sabemos que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es igual, ¿no? Vamos a estar trabajando lo mismo con el mismo código adjetivo de la materia, pues igual con el Código Nacional, o sea, vamos a estar trabajando con los dos. ¿Por qué? Por lo mismo, inclusive hasta con las sucesiones, ¿no? Él vuelve a retomar su nombre actual, que son universales, que volvemos a un retroceso, ¿no? Muchos decían, es que viene la sucesión del testamento lógrafo. Le decía, es que no, o sea, eso no va a volver a, porque ya lo tenemos derogado dentro del Código Civil. Entonces le digo, no va a regresar el testamento lógrafo, simplemente les están dando prioridad porque en algunas identidades, como creo que es Baja California Sur, siguen teniendo lo que es el testamento lógrafo en Zacatecas, si no recuerdo en otro estado, pero siguen llevando el testamento lógrafo. Entonces, precisamente en el Código Nacional lo toca por esas mismas estados que todavía siguen teniendo el testamento logrado. Mas no quiere decir que lo van a volver a implementar aquí en Ciudad de México o en el Estado de México. Pues fíjese ahí que ahorita esa observación que hace, en el momento que entre el Código Nacional, sabemos que es la ley adjetiva, pero tenemos que irnos y no dejar de lado la ley sustantiva, donde viene ahí precisamente, ¿no? ¿Qué es el testamento? Y que los abogados y que les hablemos con la verdad también a nuestros representados y todo, decirle, mira, lo que se está diciendo, ¿no? La explicación que les está dando. Porque muchos van a decir, es que aquí ya dice el testamento hológrafo. Pues, no, cálmate. Pero si te vas a la ley sustantiva, ahí está derogado aquí. Exacto. Pero en esas entidades no sigue vigente y es para esas entidades. Pero que le sepamos explicar a los representados, ¿no? Y eso es algo que tenemos nosotros como esa responsabilidad hacia cuando damos una ponencia, damos una clase, hacia todos los alumnos, todos los escuchantes, ¿no? Que también sepan que pues estamos hablando conforme a la interpretación de la ley, ¿no? No ya no tanto literal, sino a la interpretación de la ley. ¿No? Sí, porque justamente lo tienen plasmado del testamento hológrafo y dijeron todos, va a regresar, ¿no? Y va a ser implementación del testamento hológrafo otra vez aquí en Ciudad de México, ¿no? Porque ya está derogado dentro del Código Civil. Entonces, simplemente porque en otras identidades lo siguen trabajando, pues lo van a seguir implementando, pero no quiere decir que va a regresar, porque eso ya está derogado. Entonces ya muchos como que ya cambió su estatuto del pensamiento de, ok. Entonces vemos ahí una gran diferencia del Código Nacional a la parte de las sucesiones, ¿no? Entonces sí es como muy importante esa base de tenerlo muy contemplado, porque si no, se van a equivocar y van a decir, no, sí, sí existe en el testamento hológrafo. No, pues ahí es donde se van a dar cuenta muchos secretarios, ¿no? En los juzgados que cuando les llegue la solicitud, ¿no? De la sucesión, ¿no? Exacto. Ahí van a decir, no, pues, no al lugar, ¿no? Los van a prevenir, ¿no? Para que corrijan, aclaren. Oigan, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí es interesante, ¿no? Todo esto del Código Nacional. Usted platicaba hace rato sobre el divorcio. Tenemos algo, a pesar de que estamos en el Estado y en la Ciudad de México, en el Estado de México manejamos 4 tipos de divorcios, que ya viene implementado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que una de las fuentes es precisamente que podemos hacerlo ante el notario. Exactamente. Y eso es algo que ahorita viene y que es innovación porque no todas las entidades federativas pueden ir ante el notario. Y aquí en el Código Nacional te establece que puedes ir a pedir la disolución del vínculo matrimonial. Sí, porque anteriormente pues, nada más teníamos que el divorcio administrativo, que es ante el registro civil, directamente, divorcio voluntario, que es el de mutuo acuerdo, y el divorcio incausado, ¿no? Y ahorita nos
viene lo que es la parte de notarial, ¿no? Entonces es algo innovador para todos, porque es como, ¿cómo se va a implementar, no? Como un notario va a tener la facultad de llevar también mi divorcio, ¿no? Entonces, ahorita vemos esa parte que fundamenta el mismo Código Nacional, que va a ser mucho más rápido, ¿no? Pero pasa igual, ¿no? Como el divorcio bilateral, que viene siendo el voluntario de mutuo acuerdo, y es una implementación bastante buena. ¿Por qué? Porque a lo mejor donde no existen bienes, no existen hijos, pues va a ser mucho más rápido para ellos. O a lo mejor si ya se llegó a un convenio, pues más factible que a lo mejor lo lleven en un notario público. Yo sé que, bueno, en Colombia se maneja que el notario también hace esa función como si fuera aquí el oficial del registro civil. Entonces puedes acudir en Colombia con el notario que tiene fe pública y él mismo te registra los bienes y él mismo te divorcia. Entonces eso que está implementado allá, ya lo vamos a poder ahora hacer Implementar aquí en México, ¿no? Algunos abogados que conocemos que son de Colombia dicen, es que es muy parecido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir con el doctor Pierre Carbonell y hay muchas cosas de Colombia que aprendimos y que vemos que ahora están implementando aquí en México. Sí, pues son todos los sistemas nuevos que a lo mejor traen ya del derecho comparado de otros países, a traerlo aquí en Ciudad de México, de ver cómo se puede ir implementando poco a poco, ¿no? De nuevos sistemas, a ver qué es lo que trae el nuevo pensamiento jurídico, a ver si puede servir y a implementarlo, ¿no? Entonces vemos que sí puede servir, a lo mejor puede ser más rápido, más evolutivo, porque al razón de ser, pues vemos, ¿no? Los divorcios ya es como, si no existen hijos, pues es más rápido, ¿no? Pues si existen bienes, pues híjole, ¿no? Pues los dividimos y que se vendan, ¿no? Y cada quien su parte, ¿no? Porque hoy en día todos dicen, cásate, pero cásate por la sociedad de separación de bienes, ¿no? No por sociedad conyugal. Entonces, vemos ahí como que ya el pensamiento es más factible de decir, ya cada quien lo suyo y se acabó, ¿no? Porque ya no quiero ni el 50%. Y eso pasa y les he preguntado yo a mis alumnos, ¿no? Les digo, ¿ustedes cómo se quieren? No, yo no me quiero casar. O si me caso por separación de bienes. Y yo, pues, ¿por qué no? O sea, ya el pensamiento ya es muy distinto con la evolución de todos los problemas que vivimos a diario. Entonces, efectivamente ya la sociedad conyugal es como quedó a un lado, es realmente como el que tenga el compromiso leal de decir, bueno, me caso por sociedad conyugal y sé que va a ser 50 y 50, ¿no? Pero porque tiene uno la creencia que dice, no, el matrimonio pues es para toda la vida, ¿no? Y es como lo vemos, ¿no? Tocamos el tema del Código Nacional de divorcio, de las pensiones, guardia y custodia, pero no hablamos del tema del matrimonio. Y es un tema que queda como a un lado, que no está, no existe, cuando en nuestro código existe. No, sí, está bien. Fíjense que punto primordial de la sociedad era la familia, Exacto. ¿no? Y era esa familia tradicional, ¿no? Que nos enseñaron, ¿no? De padre, madre y que de la unión, hacer la procreación, tener familias, ¿no? No sé, a lo mejor 3 generaciones atrás todavía veíamos familias de 10 hijos, 11 hijos, ¿no? Ahora ya vemos que ya no hay hijos, ¿no? En estas nuevas generaciones, como decía, hay, bueno, ¿bajo qué régimen te vas a casar, no? Que decíamos, como, wow, tenemos las capitulaciones, ¿no? Matrimoniales en las cuales podemos acudir ante el juez del registro civil y podemos saber, este bien inmueble no entra, o esto entra nada más para mi cónyuge, ¿no? Ujú. Y a pesar de que estén casados bajo separación de bienes, por ejemplo, que la orden jurisdiccional nos dice que bienes adquirieron aún, ¿no? Aunque estás para ver si vas a liquidar algo, ¿no? Si le metiste dinero, ¿no? A la propiedad. Sí, pues incluso ya les leen la, la de Melchor Campo, la Ujú. epístola de Sí. Melchor Campo, que eran horas que se tardaban leyendo. Entonces hoy ya es de rápido me caso y vámonos, ¿no? Entonces, realmente, como bien dicen, ¿no? El núcleo familiar siempre ha prevalecido, ¿no? Y la clasificación de las familias hoy en día ya no, ya se abrió, ya no es la tradicional la que siempre conocemos y ya existen otras, ¿no? Y justamente hoy hablaba de ese tema con mis alumnos de la clasificación de la familia, ¿no? Y me decían 3 alumnos, es que yo no sé cómo definir mi familia. Y le digo, bueno, ¿por qué no?
Y me dice, es que un tiempo, si yo me enojo con mi mamá, me voy con mi papá. Si me enojo con mi papá, pues me voy con mi mamá. Y le digo, pues es que esa ya es homoparental, porque ya sus papás están separados. Y aunque usted diga, pues hoy me enojo y este le guste, tiene un problema psicológico y emocional. Le digo, y lo que usted está haciendo es una manipulación hacia sus papás, no tanto por beneficio de sus papás, sino beneficio de usted. Entonces empieza a reír y me dice, maestra, ya me tomes y déjenlo, ¿no? Entonces le digo, no, usted quería saber qué clasificación vive usted, de qué familia viene, pues es homoparental, pero simplemente aquí la razón es que lo vemos. Digo, si a usted, ahorita sus papás iniciaran un juicio y a usted lo mandan a hacer un dictamen psicológico, le usted saldría que es manipulado para sus papás. Le digo, no tanto de que su mamá a lo mejor lo manipule a usted, ni su papá lo manipule a usted, más bien usted ya les agarró cómo manipularlos. ¿Cómo manejarlos? Y cómo saber en qué sentido los voy a trabajar. Le digo, porque ya se enojó con la mamá, pues ahora corro con el papá. Le digo, y así está, le digo, entre que usted y su hermano. Entonces dice, no, así ya déjelo, ya olvidemos el tema. Entonces decimos, ya la prevalización del fomentar del matrimonio se ha olvidado para los chicos. Entonces ellos llegan en su pensamiento y dicen, es que yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque vivo la separación de mis papás. Y justamente era lo que yo les decía, es que como crecen los niños que viven en el núcleo familiar, que vivieron a lo mejor violencia, no a lo mejor física, sino psicológica y emocional, porque a lo mejor los papás viven y en algún momento viven la separación, pues ellos crecen con ese pensamiento de ese mismo patrón, de que en algún momento van a pasar lo mismo. Y justamente me decía un alumno que tengo, me dice, yo vengo de una familia disfuncional, donde mi mamá y mi papá se separaron, se divorciaron, pero ya tengo 15 años de casado, rompí con ese patrón y ahora yo tengo una familia tradicional. Entonces yo me quedé y dije, perfecto, o sea, no te quedaste con ese pensamiento de yo también lo voy a vivir, yo también voy a pasar por esa ruptura de mi matrimonio. Entonces, ha sido conservador de mantener 15 años de un matrimonio bonito, donde a lo mejor ha sido constante de yo no quiero vivir lo que mis papás vivieron. Y rompió con ese patrón de esa familia disfuncional, donde fue la separación de sus papás. O sea, no se quedó con esa parte de, pues ya, se divorciaron, ¿dónde quedé yo? ¿Cómo voy a crecer? Sino que fue como, pues ahora ya tengo mi propia familia, tengo mis propios hijos y pues, voy a hacerlo todo lo posible por mantener esa familia, por darles la vida que a lo mejor yo no pude tener, ¿no? Sí. Entonces, sí es bonito escuchar esas historias que dice uno, pues es cierto, ¿no? O sea, implementar el núcleo familiar que viene desde la raíz, desde los valores, principios, que ya se han olvidado bastante y yo se los digo yo a los alumnos, ¿no? Confundimos que la educación es por parte de la escuela y erróneamente la educación viene desde casa. Y esos valores y principios se han olvidado. ¿Por qué? Porque son papás jóvenes que quisieron romper las reglas de, pues me salgo de mi casa a cierta edad y me junto porque ya salí embarazada. ¿Por qué? Porque no me gusta acatar reglas. Y vuelves a lo mismo, te encierras. ¿Por qué? Porque hiciste ese matrimonio, a lo mejor no te casaste, pero tienes reglas, porque tienes una responsabilidad ahora de un hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y vuelves a la misma situación ya de ruptura, porque pues ya no me entendí, porque son diferentes edades, porque ya los niños ya crecieron, entonces, pues va, ¿no? Entonces sí vemos como esa diferencia de esa ruptura del mismo núcleo familiar. Sí, yo creo que es un tema muy interesante hablar del matrimonio. No sé si le tocó a usted en el canal judicial un programa que decía de derecho familiar del doctor Huitrón, que él precisamente hablaba mucho sobre el matrimonio y cómo la sociedad estaba cambiando y estaba olvidando esos principios y valores que generaciones atrás se estaban llevando, ¿no? Pero yo creo que usted tiene una buena escuela del matrimonio,
del matrimonio, creo que eso, otra lo que usted nos acaba de platicar y todo, pues porque usted también viene de un núcleo, de una familia que le ha enseñado esos principios y valores, ¿no? Que dice, y es difícil ver que hoy en día alguien quiera casarse y que alguien quiera casarse, como decía usted hace un rato, y que el matrimonio sea para toda la vida, ¿no? Que así debería de ser, ¿no? Así debería de ser. Digo, nosotros vamos a cumplir ya 20 años, yo con mi esposa, y tengo hijos adolescentes, todo, y que muchos me dicen, ¿cómo es posible que sigues, no? Varios compañeros de la facultad que nos encuentro ya la tercera o algo, y decimos, bueno, pues se nos dio, ¿no? Se nos dio y todo, pero es que ese tema del matrimonio también deberíamos de hablarlo, que no nada más el matrimonio, usted decía, tienen bebé, ¿y cuál es la responsabilidad, no? Derechos y obligaciones. ¿Qué pasa si el día de mañana no se da la relación, hay una ruptura? ¿Quién va a quedar con la guardia y custodia? ¿Cuál va a ser el régimen de convivencia? La pensión alimenticia. ¿Qué pasará si hubiera un incumplimiento de deberes alimenticios? ¿Qué pasaría que el papá deje, no, me voy a la materia penal, me voy a la materia civil? Dice que mi protocolo de investigación del doctorado en penal y en civil habla precisamente sobre el artículo 17 del Código Penal del Estado de México, que es sobre el incumplimiento de deberes alimenticios, ¿no? Quiero prevenir que, así como medidas en materia penal, está el Centro de Vigilancia de Medidas Cautelares, que hubiera para materia familiar. Sabemos que si incumplen con los alimentos, te mandan hasta ya puedes crear el oficio, ¿no? Para que te pongan ahí en deudores alimentarios. Perfecto. Pero que hubiera una prevención, que estuvieran ahí supervisando que efectivamente el deudor alimentario esté cumpliendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo decía, pasa algo que si el deudor alimentario o deudora alimentaria incumple con dar alimentos, no sabemos si la mamá o el papá en ese momento tenga para darle los alimentos. No sabemos si tiene para llevarlo a la escuela. No sabemos si ese adolescente tiene para ir a la preparatoria, a la universidad, si le piden un libro. Pueden truncar muchos sueños el hecho del incumplimiento de deberes alimenticios, ¿no? Entonces, es el tema que estamos platicando ahorita, lo que salió y de la familia, pero es un tema súper interesante y es lo que vemos día a día en los juzgados. Y es eso lo que se nos viene ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, exactamente, ¿no? Y inclusive ahorita ya el mismo código, ¿no? Con los principios, 17 principios, que hoy viene el principio de propia persona. Por ejemplo, siempre hemos tenido la litis abierta, pero ahora lo marca mucho más la litis abierta en cuestión de los juicios de pensión alimenticia, guardia y custodia, ¿no? Y lo vemos tradicionalmente en complejidad, porque luego les digo yo a mis clientes, ¿no? Tuve yo mi contraparte decía, es que yo puedo pagar 1,000 pesos mensuales. Le digo, ¿es en serio? ¿Que con 1,000 pesos mensuales crees que tu niño va a vivir? Y dice la pues es que con 1,000 pesos no vive. Y se lo empezó a desglosar. Por lo menos al día va a gastar 1,000 pesos, porque el niño requiere de muchas cosas. Un niño ya vio un dulce y ya lo quiere. Entonces dice, ¿cómo crees? Entonces dicen, ahorita lo vemos, ¿no? El salario mínimo ya incrementó y ahorita se van a venir incumplimientos de pensiones alimenticias al por menor. Pensiones vencidas y no pagadas. ¿Por qué? Porque no van a poder cubrir la pensión alimenticia. O sea, ni siquiera un obrero. O sea, yo lo veía y yo decía, híjole, van a subir el salario mínimo, ni un obrero va a poder cubrir la cantidad que ahora van a pedir. Y se van a tener que apegar a la UMA, porque ahorita la UMA quedó en 113,04. Casi 3 veces abajo del salario mínimo. Exactamente. Entonces, sí lo vemos que digo, se van a ir todos a la huelga. ¿Por qué? Porque nadie lo va a pagar. Sí, va a haber muchos, bueno, para nosotros como abogados va a haber muchas modificaciones, ¿no? A la pensión alimenticia. Sí, y por ejemplo hay muchos errores, yo lo veo, inclusive siempre se los digo yo a mis compañeros porque en los cursos o así en los talleres tienen el mala praxis de meter incidentes de pensiones vencidas y no pagadas y se los desecha. Entonces, cuando hay convenios. Y le digo, es que cuando son convenios son fijados por ambas partes.
que tienen que hacer es un incidente de modificación de convenio para que se nos puedan aprobar, ¿no? Y lo vemos que muchos que no litigan Estado de México quieren meter incidente y se lo rechazan. Es que como meto el incidente, es que, o sea, nosotros lo seguimos llamando incidente, pero ya es como una demanda nueva. Y es una controversia del orden familiar, ¿no? Exactamente, entonces a lo mejor lo estipulamos, el expediente y demás, pero luego nosotros lo seguimos llamando incidentes porque ya conocemos de que en el Estado de México pues, lo ingresamos como una demanda inicial, pero los que no conocen lo ingresan normal como si fuera un Como si fuera en incidente. la Ciudad de México. Entonces hay a veces como esa mala praxis de parte de los juristas, ¿no? Inclusive ahorita con lo de los exhortos aquí en Ciudad de México es un caos también. O sea, lo teníamos más sencillo, como estábamos en familiares de meter el exhorto, promovemos, subimos al juzgado y rápido la diligencia. Ahorita es pasar a familiares, de ahí irnos a niños héroes, buscar si ya salió en el boletín judicial el exhorto y trabajar, hacer la diligencia. O sea, todo ya ahorita nos están moviendo todos los cambios. E inclusive yo ahora que tramité lo de un exhorto, sí me quedé así como que dije, bueno, era más sencillo como lo estábamos trabajando de que nos mandaban a un juzgado, a que ahorita nos manden a niños héroes, ve y regresa y después vuelves a regresar, o sea, todo un caos. O sea, realmente no le veo como algo que sea un gran cambio en cuestión del exhorto. O sea, nos dejan más trabajo. Sí, fíjate que en una ocasión que daba yo una ponencia sobre cómo también debe uno saber como abogado, saber cobrar tus honorarios, tus gastos, las costas y todo, ¿no? Porque llega a pasar algo, de que a veces en la práctica muchos abogados dejan el asunto inconcluso, ¿no? Hace rato decía, hablaba de un defensor público que dejó unos asuntos y que además cobraba una cierta cantidad para copia, ¿no? Ahora si vemos eso que es de un funcionario público, que el gobierno a través de nuestras contribuciones le pagan su salario, ahora aquellos abogados que trabajan por su cuenta y que den un mal costo, ¿no? Por ejemplo, los famosos divorcios, creo, de 5,000, 7,000, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Le cobro tanto por el divorcio. Y ahora dice usted, el exhorto, venir 2, 3 veces, o sea, ya no le salió el abogado, ¿no? Entonces también es algo que debemos de saber, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos la ley orgánica del Poder Judicial que nos habla precisamente sobre, nos da, nos va guiando sobre eso, cómo poder cobrar, ¿no? A diferencia del Estado de México, en el Estado de México el arancel es muy bajo. Muy bajo. ¿No? Pero entonces tenemos que ir buscando, ¿no? De alguna manera también nosotros, pues todos esos cambios, pero esos cambios vamos a aprender a través de la praxis. Sí, pues vemos, ¿no? Los cambios con el Código Nacional casi prácticamente es como quitarnos, disminuirnos también trabajo a nosotros como abogados. Porque yo lo estaba viendo y digo, en un futuro, supongamos 5 o 6 años, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Porque, por ejemplo, en el estado de Puebla, en cuestión de los divorcios, ya tienen hasta sus maquinitas donde no necesitan abogados. O sea, ya nada más, a lo mejor como guías, porque obviamente conocemos de las leyes, del código, no necesitan, pero realmente no necesitan el abogado. Ellos hacen sus escritos, van, lo presentan, lo ingresan en una maquinita, la misma maquinita les resuelve. Cuando tienen su fecha de audiencia de avenencia, se la dan, se presentan, disolución del vínculo matrimonial, pasa a ser. Se acabó. Vamos. Así es. Y directamente, ¿no? Sí. Pues maestra, el tiempo se nos ha ido, ¿sí? Súper rápido. ¿Cómo concluimos su conclusión, maestra, de las generalidades del código? Pues sí, es bastante de ponernos a estudiar, de actualizarnos todos los días, porque eso nos deja un aprendizaje de podernos manejar dentro como juristas y pues siempre va a prevalecer la argumentación, ¿no? Y justamente de esta parte, pues es ser lo de garantizar, de dar la transparencia y proteger el interés superior de niños y niñas bebés. Así es. Muy bien, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Como abogados, litigantes, postulantes y del órgano jurisdiccional. Así ¿verdad? es. Así es.
Maestra, para que dé sus redes sociales y todo para aquellas personas que nos ven a través del Facebook. Estoy en Facebook como Gabriela de la Rosa, en Instagram estoy como de la Rosa y Arrugados y en TikTok también estamos como de la Rosa y Arrugados. Ok, muy bien, maestra. Pues les agradecemos a los que nos ven por Facebook, los que nos van a ver por YouTube también. Un gran tema, es un tema innovador. Estamos iniciando con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No dejemos de seguir estudiando, capacitarnos para que podamos dar un mejor resultado, ¿verdad? Porque está ahí por medio el interés, ¿no? El interés no nada más de niños, niñas y adolescentes, sino también de grupos sociales vulnerables, ¿sí? Pues los dejamos, cuídense en Facebook. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.